bien, espero que todos estén bien del otro lado. Aquí en este episodio ya he perdido la cuenta, pero he tardado mucho por hacer uno nuevo. Ya veremos cómo le ponemos aquí del tema, pero voy a hablar exactamente del Down y sus implicaciones, tanto orofaciales como hipotónicas, que tienen precisamente que ver con las condiciones que ya previamente en el innatismo de este síndrome presenta este infante, bebé, esta persona, que preferiblemente se debe de dar una atención temprana para la terapia del lenguaje. Entonces voy a hablar de eso alrededor de ese tema porque me parece súper interesante y además quiero tenerlo en cuenta porque a nivel práctico, hablando de la lingüística aplicada exactamente, que se deriva de ello la logopeda, la terapia del lenguaje, y sobre eso o alrededor de eso voy a hablar. Aquí estoy viendo porque es que estoy esperando una cita y también estoy haciendo algunas pruebas, como siempre, para ver si el enfoque de la cámara, cámara uno, cámara 2, las luces y todo, y el volumen sobre todo, que es lo que más me interesa. Y ya por ahí compré una consola que se supone, esperemos, funcione mejor en los próximos días que la voy a colocar. También por eso había demorado en hacer otra entrega del podcast. El podcast de Mike, todos los miércoles, o por lo menos es la pretensión, eh, que salga un episodio nuevo, ¿no? Todos los miércoles. Pero bueno, ya habiendo probado eso y enfocándonos en el tema, lo primero que hay que entender es que las razones fisiológicas que están implicadas directamente en una persona con síndrome de Down tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente, la hipotonía, que en concreto es un bajo tono muscular que está presente desde el nacimiento debido a que las alteraciones genéticas que tiene el Down lo están caracterizando de cierta manera, y esta es una de las formas en la que se puede apreciar eh, una baja densidad muscular, tono muscular, y lo que ocurre es que hay menores respuestas de los músculos del sistema nervioso, de los músculos de la cara, ya que la cara, que tiene muchísimos músculos, más de 100, está afectada, especialmente un músculo que se llama maceteros, que es el de la masticación, ¿sí? Y como eso está afectado, hay orbiculares que están alrededor de los labios, que están sellados, que están contraídos, que están rígidos, y el propio cuerpo de la lengua también se ve de bajo tono muscular o hipotónico, ¿sí? Las implicaciones que esto tiene a nivel terapéutico, precisamente, por lo cual hace falta estimulación en el área del lenguaje y todo lo que implica estos músculos, tiene que ver con el fofo, que precisamente es la no fuerza suficiente y no poder mantener, en vista de ello, la boca cerrada. eh, no es que no pueda en absoluto, sino que cuesta hacerlo, mantener la boca cerrada. Entonces, estos músculos maceteros, como ya les había explicado, de la masticación, son los que están impidiendo el movimiento rápido y preciso de la boca, porque estos músculos precisamente están muy, vamos a decir, los fofos, ya lo había dicho, o de poca densidad, hipotónicos, justamente. eh, Estas alteraciones genéticas lo están impidiendo, ¿sí? No hay fuerza, no hay punto de articulación correcto para aplicar los fonemas en consecuencia. Estas son las implicaciones que tienen que ver con la articulación, eh, precisamente tener en cuenta que estos músculos son los que eh, con una precisión que no está dada porque el músculo no está funcionando correctamente, es hipotónico, es muy fofo, muy suave, entonces no hay articulación correcta de los fonemas. Ahora, en cuanto a lo orofacial,
cavidad pequeña que se aprecia, la boca físicamente se puede apreciar a priori que está muy pequeña y necesariamente hace ver la lengua, por consiguiente, más grande de lo normal, ¿sí? El paladar está reducido, suele ser ojival, es una forma donde está muy alto y al mismo tiempo estrecho, y es más reducido, y por eso orofacialmente se aprecia de un tamaño eh, fuera de lo normal en cuanto a que es más pequeño de lo usual, ¿sí? La macrología justamente tiene que ver con la lengua. Esto es relativo porque la lengua no es necesariamente más grande, sino que el espacio que la contiene es más pequeño, la cavidad. Así que tiende a salirse. Hay una protrusión lingual continua. Las implicaciones en el área de la terapia y precisamente en vista de que la lengua ocupa un espacio, eh, digamos, excesivo, eso porque la cavidad de la boca es físicamente más pequeña o se aprecia de esa forma, que pareciera que la lengua es más grande, pero en realidad tiene menos espacio donde contenerla. Entonces, el hecho de que así sea físicamente lo que está ocurriendo es lo que vemos, es lo que implica la fisionomía del aparato lingual, el aparato fonador, fonatorio. Entonces la lengua ocupa este espacio que debería usar el aire para resonar o los labios para sellar, y entonces esto genera que la voz sea hipernasal en los niños, bebés, adultos, Down. Y la dificultad con los fonemas se traduce sobre todo en los alveorales y los labiales, van a tener eh, una especie de dificultad ya per se debido a las implicaciones dadas por la fisionomía. Estoy apreciando un poco, a ver si cambio un poquito de cámara y del enfoque para variar un poco. Muy bien. Y seguimos aquí hablando de eso, ¿no? Las consecuencias que esto tiene, vemos que van más allá del lenguaje, sino también en la deglución y la respiración. Ya vamos a hablar de eso y por qué el logopeda juega un papel fundamental aquí. Eh, no puede separar la lengua, el habla, no está disociada jamás de las funciones vitales de deglución y respiración, siendo que la lengua y todo este aparato fonador es el que se ocupa también en la respiración y en la deglución, en la aspiración y todo lo que implica la respiración cuando ahora tiende a ser más bucal debido a que las fosas nasales son estrechas y la boca está permanentemente, o por lo menos eh, hay una especie de regularidad en la boca abierta, y es por la hipotonía que ya les hablaba. Entonces suele ser respiradores bucales los que prevalentemente están interviniendo. Se respira por la boca, en pocas palabras, y no por la nariz, no por donde generalmente solemos respirar nosotros, ¿no? Normalmente, digámoslo así. Esto debilita aún más la musculatura y favorece infecciones de oídos como otitis, y afecta también la audición, también la respiración, porque la disfagia, que es la dificultad de masticación, ya vamos a hablar de eso también, es la falta de fuerza muscular. Estas dificultades en el manejo de la textura hace que el niño no pueda masticar bien, porque por ahí mismo tiene que respirar por la boca, y difícilmente también, por lo mismo, tendrá la agilidad lingual para hablar, ¿sí? ¿Y por qué la terapia debe empezar desde bebé? Atención temprana o estimulación temprana. ¿Cómo el logopeda debe intervenir preferiblemente tempranamente para prevenir
para que sea rehabilitado el niño. La estimulación sensorial es vital, es importante. ¿Por qué? Porque para que el bebé sea eh, consciente de su boca, muchas veces hay que eh, eh, hiposensibilizar y eso se hace con estímulo. El control del balbuceo o la sialorrea, mejor dicho, es importante porque trabajando el cierre labial, esto se debe hacer preferiblemente tempranamente en la infancia, en la temprana infancia. Entonces, con frecuencia la de deglución eh, precisamente va a estar afectada debido al cierre labial que no se ha concretado. La habilitación de la masticación también es importante que ocurra y para usar la comida como contrapeso naturales que fortalezcan la cara. O sea que si masticas bien y puedes, no evitando los sólidos, pero teniendo mucho cuidado para que no hayan ahogamientos y problemas mayores de respiración, bueno, pero debe hacerse. La audición también debe tomarse en cuenta. Hay que vigilar la audición. Esto es clave, es vital, porque la morfología de su cara facilita la acumulación de moco, de cerillas en el oído, de secreciones como la saliva, lo que a su vez va a causar la pérdida auditiva, porque se puede obstruir o contaminar el conducto y a su vez eso también va a tener que ver con la lengua, frenar la lengua, ¿sí? Frenar el lenguaje propiamente dicho, ya que no tienes un input lingüístico justamente por el oído, que eso más tarde va a tener repercusiones en el lenguaje o la producción lingüística, ¿no? Que es el output o la producción. Eh, el objetivo de un terapista de lenguaje con intervención temprana para el síndrome de Down es subir el tono. Es una terapia multifuncional, también hay otros especialistas que intervienen allí y ordenar el espacio, el posicionamiento lingual, es lo que se busca, y el sellado labial. ¿Para qué? Para que cuando el lenguaje aparezca, eventualmente, tenga el soporte físico necesario y también, en consecuencia, sea eh, inteligible, o sea, que se pueda entender. ¿Sí? Eso es precisamente lo que implica la atención temprana al síndrome de Down. ¿Sí? Voy a cambiar la cámara aquí. Entonces, este es un breve video que iba a hacer y ya efectivamente lo quiero dejar hasta aquí porque no quiero enredar más las cosas. La atención del Down tempranamente y para que vaya madurando el lenguaje, que hayan las condiciones mínimas físicas, fortalecer el músculo, en resumida, intervenir para que una vez que el lenguaje emerja, el aparato fonador tenga las condiciones necesarias y el lenguaje pueda ser no solamente captado a través de el audio, a través de el oído como input lingüístico y más tarde al ser producido eh, hayan condiciones del aparato fonador viables, al menos fortalecido medianamente, suficientemente, para que el lenguaje sea no ininteligible, que no se entiende, sino inteligible, que se pueda entender, apreciar. Un lenguaje que todos podamos más o menos entender y que vaya incrementándose, es decir, vaya enriqueciéndose en la medida que se use y en la medida de que se estimule desde temprano y para toda la vida, por supuesto. Entonces la cuestión es que el pronóstico del síndrome de Down en cuanto al lenguaje va a pasar por una atención continua, temprana y una estimulación que favorezca un lenguaje que se pueda comprender y también que se pueda producir en la medida de que tenga una musculatura lo suficientemente fortalecida vía, por supuesto,
intervención terapéutica y acompañamiento. Y a su vez, los padres también pueden reproducir esto en casa, eh, gracias a la intervención del especialista logopeda, terapista de lenguaje, fonoaudiología y otros que pueden intervenir también, para que el Down, la persona con síndrome de Down, tenga mejores pronósticos de su desarrollo, ya no digamos el neurodesarrollo a nivel general, sino específicamente también que lo incluye a todo el lenguaje. Voy a dejarlo hasta aquí. Esto tiene que ver con la lingüística aplicada y ya más tarde hablaremos un poquito sobre otras implicaciones, otras cuestiones envueltas, no solamente en el Down, sino otros trastornos del neurodesarrollo que necesitan atención del logopeda como profesional que interviene, parte de un equipo multidisciplinario. Dicho esto, los dejo, nos vemos pronto. Chao, chao.